Jonás en el Antiguo Testamento. Seguimos con nuestra serie de los reyes y profetas del Antiguo Testamento. Estamos ya hace unas semanas que comenzamos a ver los profetas escritores. Y en este particular, o en esta sección, estamos viendo aquellos que estuvieron hablando en el norte, en el reino del norte. Recordamos que el reino está dividido. Hubo unos mensajeros especiales hacia el norte y hubo otros hacia el sur, hacia el reino del sur. Desde la semana antepasada estamos considerando a los profetas que estuvieron anunciando la palabra del Señor en el norte, ¿cierto? ¿Está conmigo? Ese es el repaso que vamos a hacer. Hemos visto dos profetas escritores. Cuando me refiero a escritores, nos estamos refiriendo a aquellos que escribieron libros que están en el canon bíblico, ¿verdad? ¿Cuáles son esos dos que ya hemos visto? Oseas y Amós. Perfecto, muy bien. Nosotros esperamos que usted ya puede abordar esos dos libros sin ningún tipo de duda sobre cuál es el significado. Ya tiene las grabaciones de cuál es la estructura, el contexto, y así usted puede entonces ya ir comprendiendo los libros del Antiguo Testamento. El día de hoy vamos con Jonás, un libro que es bastante corto, bastante conocido, ¿cierto? Ese quizás podría decir, no sé, es uno de los libros del Antiguo Testamento más conocidos de toda la cristiandad. Inclusive tiene esta canción, ¿cierto? Jonás no le hizo caso a... Tiene hasta una canción que se le enseña a los niños, y muchas veces los cristianos, el pueblo de Dios, lamentablemente perdemos la bendición que tiene este libro por simplemente a veces tomarlo como una historia para niños, no estudiarlo bien, no verlo con el valor y la trascendencia que tiene, el aprendizaje que se puede tener de este libro tan importante como cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Entonces están ubicados en Jonás, ¿cierto? Entonces, una de las primeras cosas que voy a estar hablando es acerca de la historicidad del libro de Jonás. Porque existe mucho debate entre los teólogos sobre si en realidad los hechos que se narran en este libro acontecieron realmente. Hay algunos que dicen que, bueno, es una parábola. ¿Se acuerdan más o menos cómo sucede con la historia de Oseas, el matrimonio con respecto a ese mandato que le da Dios a Oseas? Con respecto al libro de Jonás, precisamente por lo que contiene, ha habido debate sobre la historicidad de este libro, sobre si realmente sucedieron estos acontecimientos. Un pez gigante que se tragó a un hombre, que duró 3 días y 3 noches en el vientre del pez, que luego lo vomitó en tierra y luego precisamente era donde Dios quería que él estuviera. Entonces ha habido debate con respecto a la historicidad de este libro. Bueno, hay dos razones fundamentales para que nosotros lo tengamos porque sí. Nuestra posición es que sí. ¿Cuál es? En primer lugar, está situado en la sección histórica del Antiguo Testamento. Está situado allí como parte de la historia de Israel, aunque este profeta Jonás, que está ubicado en 2 Reyes capítulo 14, se describe allí en primer lugar su historia que vivió durante el periodo del Jeroboam II, y luego su libro que precisamente su mensaje es hacia Siria, la nación del norte, que sería el instrumento de Dios para precisamente venir a invadir a el reino del norte de Israel. Entonces, en primer lugar, está situado en una sección histórica. Y en segundo lugar, que es el argumento más contundente, donde acaba toda discusión, es el testimonio del Señor Jesucristo, comparando inclusive su muerte y su resurrección con los acontecimientos de Jonás. Y hermanos, ante el testimonio del Señor Jesucristo, no vale ningún estudio académico del erudito que usted quiera traer, no vale las dudas que le quiere imponer cualquier analista, ni cualquier comentario que quiera poner
que se quiera, por más razonable, objetivo, académico que sea, esa opinión carece de trascendencia ante el testimonio del Señor Jesucristo. El que validó la historia de Jonás fue él mismo. Así que usted no puede esperar que el Señor Jesucristo mintió sobre lo que sucedió en el libro de Jonás. No solamente eso, que el Señor Jesucristo lo citó y habló de él, sino para qué lo citó. Lo citó para anunciar su muerte, su sepultura por 3 días y anunciarle su resurrección. Comparó lo que sucedió en el libro de Jonás para hablar del fundamento más importante del cristianismo. Es más, si no hay resurrección, como dijo Pablo, no hay cristianismo. Vana es nuestra fe, estamos perdiendo el tiempo. Bueno, pero el Señor Jesús, para validar su argumento y anunciar esa verdad, usó a Jonás. Bueno, así como pasó con Jonás. No puede esperar usted que sea una parábola, un mito, una leyenda, y que el Señor usó una parábola, un mito, una leyenda para validar un acontecimiento histórico que Él estaría haciendo luego. ¿Amén? Amén. Entonces, el que diga, pero en serio, me cuesta creer que un hombre lo lanzaron al mar, un pez, ballena, tiburón, no sabemos cómo sea, qué tipo de pez era, se traga un hombre sin masticarlo y sin comerlo, y ese hombre dure 3 días dentro de ese vientre, y después lo vomitó y salió vivo ese hombre. ¿No es como un poco difícil de aceptar, creer? Es verdad, pero es lo que en el poder de Dios sucedió. La misma persona que cuestione esa veracidad de esos hechos, también cuestionará la resurrección de Jesucristo. No creerá en la resurrección de Jesucristo. Porque el mensaje del cristianismo es que confíen en Jesús porque Él resucitó. Y esa es una verdad que se cree por fe, aunque obviamente hay evidencia histórica para nosotros poder discutir con respecto a eso. Es otro tema, no me voy a meter ahorita allí, pero es un anuncio que precisamente es la verdad fundamental del cristianismo. Sin resurrección no hay cristianismo. Entonces allí, hermanos, de allí que se termina la discusión para nosotros de que si la historia o los acontecimientos de Jonás son verdaderos o no. Entonces, estamos fundamentados en que son verdaderos, ¿cierto? Entonces vemos que Jonás es identificado tanto en su libro, Jonás 1, versículo 1, y en Segunda de Reyes, que se hace una mención sobre él, en el 14:25, que él es el hijo de Amitai. Su padre se llama Amitai. Entonces vayamos inmediatamente a analizar el libro de Jonás. Se divide en 4 secciones. Esta parte es muy importante porque sucede como con Oseas, como con Amós y como con todos los libros del Antiguo Testamento. Tener la estructura, cómo fue escrito el libro, para nosotros tener una mejor comprensión de él. Entonces, en las letras también, ¿verdad? ¿Se ven bien? Se divide en 4 secciones. La primera sección es la comisión de Dios y la desobediencia de Jonás. Eso corresponde desde el capítulo 1 hasta el versículo 16. Capítulo 1 al versículo 16 es la primera sección del libro de Jonás. Y nos va a decir sobre la comisión de Dios y la desobediencia de este profeta. La segunda sección del libro relata cómo Jonás fue salvado del mar y su confesión a Dios. Esa sección comienza desde el versículo 17 del capítulo 1, usted ve en su Biblia que es el último versículo del capítulo. Por cierto, es muy importante estas divisiones. Lamentablemente no coinciden con la división de capítulos, y eso es lo que a veces trae confusión cuando uno está leyendo acerca de los libros del Antiguo Testamento. Pero la segunda sección corresponde desde el capítulo 1, versículo 17,
y todo el capítulo 2, hasta el capítulo 2, versículo 10. Relatan a cómo Jonás fue salvado del mar y su confesión a Dios. La tercera sección del libro relata nuevamente, es como un nuevo comienzo, relata la comisión de Dios y en este caso, en contraste de la primera parte, la obediencia del profeta. Eso comienza, eso está en el capítulo 3, comenzando desde el versículo 1 del capítulo 3, la tercera sección, hasta el capítulo 4, versículo 5. Y por último vemos la cuarta sección del libro que relata la insensatez de Jonás al cuestionar la voluntad de Dios. Y eso no está desde el versículo 6 del capítulo 4 hasta el versículo 11. La insensatez de Jonás al cuestionar la voluntad de Dios. Es decir, aquí hay una enseñanza ya inmediata. Se puede obedecer a Dios y todavía ser un insensato. Hacerlo de una manera renuente. Vayamos inmediatamente a ver de manera general cada una de estas secciones. La primera, que corresponde del capítulo 1 hasta el versículo 1 hasta el versículo 16. Se nos dice, por ejemplo, de versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Se narra entonces la comisión, el llamado de Dios hacia Jonás. Jonás finalmente desobedece la voluntad expresa de Dios, lo cual es la palabra de Dios que le ha sido revelada. Dios interviene demostrando que nadie puede ir en contra de sus propósitos. Este detalle es muy importante tenerlo, hermano. El pecado de Jonás está en desobedecer la voluntad revelada de Dios. Hasta este momento eran los libros del Pentateuco y la comisión, la revelación que Dios estaba dando en este momento a través de su profeta. Ya habían predicado Amós, había predicado Oseas, lo vamos a ver más adelante, en el sur había predicado Joel, y en este momento Dios le está mandando, está revelando su palabra, su voluntad a Jonás. Él tiene la voluntad revelada y decide desobedecerla. Entonces, nosotros vemos que luego de eso empiezan a suceder una serie de acontecimientos. La voluntad secreta de Dios de salvar a Nínive, porque Dios no ha revelado en este momento que Él va a salvar a Nínive. Por eso le decimos que es la voluntad secreta. Nosotros hemos visto ya varias veces esos dos aspectos de la voluntad de Dios. Hay una secreta, que son sus decretos soberanos que nadie conoce, y hay una revelada, que es lo que Él hace saber a los hombres. La voluntad secreta de Dios en este momento es de salvar a Nínive. Él no le dice a Jonás que va a salvar a Nínive. Él dice, pregona porque viene la destrucción sobre esa ciudad. No será impedida la voluntad secreta porque Jonás se haya negado a obedecer la voluntad revelada. Y habíamos dicho también que esa voluntad de Dios revelada puede ser resistida, es resistida a menudo, es desobedecida y retada, pero la voluntad secreta de Dios es imposible que alguien la frustre. A la final se va a hacer lo que Dios quiere que se haga. Y eso es el decreto soberano de Dios. Dios había determinado en su voluntad soberana salvar a Nínive y enviar a Jonás a Nínive. A pesar de la voluntad revelada, y él desobedece, nosotros sabemos que al final Nínive fue salvado y Jonás terminó predicando en Nínive. Aunque él dio estos pasos de desobediencia. A pesar de que veamos la violación a la ley de Dios, hermanos, a pesar de veces que veamos el caos por el cual algunas cosas pueden suceder en nuestras vidas, en precisamente alejamiento de la ley revelada, de la voluntad revelada de Dios,
Nunca se frustra su voluntad soberana. Esa es una de las enseñanzas del libro de Jonás. Un libro y enseñanza que a los cristianos les haría muy bien atesorar en su corazón. Sobre todo a los venezolanos hoy en día. Cristianos me refiero. Entonces hay una cadena de sucesos, versículo 4. Vean cómo, por ejemplo, se dice, 3 veces se repite una palabra que en nuestras traducciones se usan palabras diferentes, pero realmente los entendidos dicen que la palabra utilizada aquí es la misma, lo cual se quiere llamar la atención y hacer un énfasis en esta primera sección. Dice primero que Dios lanza un viento, los marineros lanzan los enseres y luego los mismos marineros lanzan a Jonás al barco. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento. La palabra allí más, como acabo de decir, más precisa es lanzar, o levantó un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar, esa palabra, echaron al mar, es lanzaron, la misma que usa cuando Dios levanta el viento, los enseres que habían en la nave, pero para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos que por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Nuevamente la soberanía de Dios. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron, la misma palabra otra vez, al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Esa es la primera sección. Entonces aquí vemos, obviamente, la soberanía de Dios en acción, y lo que está el escritor en este momento, inspirado por el Espíritu Santo, tratando de hacer el énfasis de que la cadena de sucesos son precisamente porque Dios hizo que eso fuera así. Y esos hombres, inclusive los paganos que estaban en el barco de Jonás, aunque Jonás no tenía ninguna planificación de darles testimonio, ellos terminaron dando testimonio de Dios, o Dios se encargó de que Jonás diera testimonio de él, y Dios salvó a esos hombres también. Porque inclusive dijese al final que ellos clamaron a Dios, ellos reconocieron a Dios. Inclusive antes tenían temor a ese Dios que tenía este hombre, pero luego ellos le hablan de una manera personal y le usan el nombre del pacto, Jehová o el Señor. Nuevamente, aunque no era el plan de Jonás, sí era el plan de Dios, y a pesar de la desobediencia momentánea de Jonás, Dios estaba haciendo que en esa desobediencia se cumpliera su voluntad. Entonces, hay por ejemplo la conversión de los marineros. Reconocieron su total soberanía,
que le permitía a Dios hacer las cosas según le pareciera. Noten el paganismo de ellos. Clamaban a sus dioses y el mar seguía embravecido. Y bueno, aquí hay uno que está durmiendo. Bueno, ¿cuál será tu Dios? A lo mejor es ese. Para este momento, el conocimiento que se tenía de las divinidades eran dioses tribales. Cada zona tenía su dios y bueno, y ellos gobernaban en sus territorios. Algo así como la mitología griega. Por cada uno había un dios y ellos después también se combatían y alguno ganaba, el otro perdía. Ellos aparentemente, Jonás tiene un dios entre los dioses y bueno, y este es el dios del agua. Hasta que él les testifica, ¿no? Yo soy el siervo del Dios que creó cielo y tierra y que nada puede suceder si Él no lo quiere. El único Dios verdadero. Ahora se dirigían a Él con la palabra hebrea Señor, el nombre de Dios en el pacto. Hay un resumen en el versículo 14 y 15 de lo que obviamente les tuvo que haber explicado Jonás. Y ellos entonces reconocen que ese Dios no es como los demás dioses. De hecho, es el único Dios. Cuando lanzaron a Jonás al mar, y esto es interesante también, vieron la calma que siguió inmediatamente. Temieron más al Señor. Temían a la tormenta antes, ahora temían al Señor de la tormenta. Ahí hay una evidencia de verdadera conversión. Algunos hombres vienen a la fe precisamente por situaciones apremiantes que Dios dispone y debido al temor, al dolor y a las cosas que suceden por ese acontecimiento, estas personas son llevadas a creer en Dios. Pero una vez que ese acontecimiento pasa, se evidencia realmente si estas personas conocieron a Dios o no. Porque los marineros, después que pasaba la tormenta, que era la causa del nerviosismo, tuvieron más temor. Estamos en la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento hay un acontecimiento muy parecido. ¿Se recuerdan que los discípulos están en la barca, se levanta la tormenta, el Señor Jesús está caminando en el mar, ellos no saben que es el Señor Jesús, ellos se asustan porque es un fantasma, un espanto. El Señor les habla, calma la tormenta, se monta en la barca y ellos estaban más asustados. Era peor la cosa. Estamos en presencia del Señor. Entonces, ese temor momentáneo en una verdadera conversión, cuando pasa la tormenta, cuando pasa el problema, continúa. Una persona que vive temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Y eso es muy importante que se destaca aquí en la primera sección del libro de Jonás. Pasemos a la segunda sección. Comienza desde el versículo 17 y todo el capítulo 2 hasta el versículo 10, el final del capítulo. Esta sección se divide en tres partes. En primer lugar, dice la Biblia que Dios prepara el pez para salvar a Jonás. En el versículo 17 dice, esa es la primera parte de la segunda sección. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Recuerden que la primera sección termina con los marineros echándolo al mar y con ellos con la conversión y demostrándonos la soberanía y el poder de Dios en los acontecimientos. Ahí está el aprendizaje de la primera sección. Se abre la segunda sección y comienza anunciando cómo terminó la primera. Dios había preparado un pez. El debate aquí también se vuelve, porque empiezan a decir, no, pero ¿qué especie de pez fue ese? ¿Qué categoría? ¿Sería una ballena? ¿Sería una orca? No, pues no, sería un tiburón, pero ¿cómo no lo masticó? O sería, se han hecho defensas y apologías para demostrar que pez no es un pez, era otro animal. Lo cierto es que se descuida cuál es el propósito de la historia. En la Biblia dice, Dios preparó el pez.
Es decir, de alguna manera, es un pez que no existe otro pez de esa manera. Dios preparó de antemano un animal que pudiera hacer eso para lo cual fue destinado. ¿Cómo? ¿Por qué? Pero ¿cómo Dios puede hacer eso? De la misma manera como el Espíritu Santo, el ángel Gabriel le anuncia a María que el Espíritu Santo vendría sobre ella y haría que naciera un niño en su vientre, a pesar de que ella no hubiese tenido intimidad con ningún hombre. El mismo Dios que hizo que naciera, se concibiera un niño en la Virgen, es el mismo Dios que creó un pez para que tragara a Jonás y lo mantuviera vivo por 3 días y por 3 noches. Cuestionar eso es cuestionar lo segundo también. Hay un anuncio y también una señal acerca del Señor Jesucristo. Dice que pasó 3 días y 3 noches. Nosotros vimos al principio que el Señor Jesucristo precisamente hace una alusión a ese acontecimiento. Entonces la primera parte es que Dios prepara de antemano un pez. La segunda parte está desde el capítulo 2, versículo 1 al 9. Es la oración y el testimonio de Jonás mientras esperaba en el vientre del pez a que Dios diera el siguiente paso. Vemos cómo se manifiesta claramente en este momento su propia fe personal. La oración, de verdad, hermanos, es hermosa y es digna de un estudio más detallado. Una vez más, voy a pasar solo de manera general. Dice versículo 1 del capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y ¿qué, hermanos? Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Es interesante que el libro dice que los marineros echaron a Jonás. Jonás dice: Dios me echó y todas tus olas, todo tu mar, todas las corrientes están sobre mí. Versículo 4. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Noten que para que Jonás estuviera dispuesto a dar testimonio de él a Nínive, para lo cual era la voluntad de Dios, Dios lo trabajó. Y lo trabajó humillándolo profundamente. Usted ve ahí a un Jonás completamente sin esperanza, hundido, desesperado, en la quiebra, con absolutamente nada de qué agarrarse ni de sostenerse. ¿Quién lo llevó a ese estado? Dios mismo. Este no es el mismo Jonás que se le presenta en el capítulo 1. Dios lo llama y él, para allá, me voy para otro lado. Este es un Jonás humillado, quebrantado, humilde, desesperado y en el fondo. Para que él pudiera hacer una oración que mirar a Dios. La ley de Dios es perfecta, hermano, y debe ser utilizada para llevar a los hombres a ese estado, al estado de desesperación. Como dice la Biblia: bienaventurados
los pobres en espíritu. Ellos recibirán consolación. Cuando no había absolutamente ya más alternativa y total esperanza de salvación personal en sus propios medios, en un hombre, en nada, Jonás clamó a Dios. Y estando en esa condición, nos revela el libro, Dios lo oyó. Es decir, la Biblia dice que al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Y muchas veces que nosotros sentimos esa alienación de Dios, esa lejanía, esa separación, porque realmente nuestras oraciones no es de una persona humillada, no es de una persona que se reconoce en la bancarrota, insuficiente en sus recursos desde el punto de vista espiritual, económico, capacidades humanas para buscar a Dios. Ahora, pregunto, ¿el hecho de que Jonás buscara a Dios y que Dios lo oyera es una bendición o una maldición? Una bendición, ¿verdad? Porque ya Jonás reconoce, la salvación es de Jehová definitivamente. Él preparó un pez y me tuvo en ese vientre allí hasta que luego el pez lo vomita. Eso significa que el medio de gracia que utilizó Dios para llevar a Jonás a la mejor y mayor de sus bendiciones fue toda esa humillación. El llevarlo a la desesperación y el llevarlo a la situación más crítica de su vida era una bendición. ¿A cuántos Dios nos lleva así? Para que definitivamente caigas de rodillas y reconozcas que no puedes y busques a Dios, sincera y genuinamente, La tercera parte de la segunda sección culmina, gloria a Dios, con la respuesta de Dios a la oración de Jonás, versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás. ¿En dónde? En tierra. Ahora te imaginas a Jonás cuando está en tierra. El libro empieza que él odia y no quiere estar en Nínive. Obviamente aquí lo vomita en Nínive. ¿Cómo ve Jonás Nínive ahorita? Bendita tierra. Aunque a pesar de que está renuente por lo que va a pasar después. Pero esto es la diferencia de alguien tratado por Dios. Donde hay verdadero arrepentimiento, no solamente es reconocer la humillación y la desesperación, sino también, hermanos, de tener fe en que en Dios hay perdón. Recuerden que Judas también se sintió desesperado, tuvo remordimiento de que no había actuado bien, pero nunca tuvo en fe en que Dios había perdón. El verdadero arrepentimiento, el dado por Dios, es condición de desesperanza y de desesperación, pero al mismo tiempo esperanza en que Dios sí perdona, Dios sí recibe. El que a mí viene, no le echo fuera. La respuesta de Dios a la confesión a la confesión y a la oración de Jonás. Entonces, con esa parte se culmina la segunda sección de este libro. Comienza entonces la tercera sección del libro, y nos relata acerca de la comisión de Dios nuevamente y la obediencia de Jonás. Comienza con el capítulo 3. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y dice versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Lea el capítulo 1, versículo 1.
Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Ve el contraste entre las dos ocasiones. Pero en la segunda, después de haber sido tratado, Jonás aprende la lección y hace conforme a la voluntad de Dios revelada. Recuerden que estamos estudiando, hermanos, los libros de la vida, la historia de los reyes. ¿Cuál era precisamente el pecado de los reyes y del pueblo en general? Que no escuchaban la palabra de Dios. A pesar, en medio de toda esta situación con el reino del norte de Israel, hay como una pausa, hay como un paréntesis, y nos estamos yendo hacia la predicación en el reino de Asiria. Pero definitivamente todo esto tenía que ver con lo que estaba sucediendo en Israel, en el norte. Entonces, esta vez Jonás obedece la orden divina, tal cual la leímos. El versículo 4 nos habla del mensaje de Jonás cuando empieza a anunciarle a los ninivitas en Asiria que de aquí a 40 días Nínive será destruida. Los versículos, capítulo 3, versículos 5 al 9, nos dice la respuesta del pueblo. Versículos 5 al 9 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Entonces aquí vemos que Jonás escribe y describe ¿cuál fue la respuesta de este pueblo ante el anuncio de Jonás? Recordemos que este mismo anuncio se les estaba dando a través de los profetas Oseas y los profetas Amós, y que precisamente tenían los mismos pecados: rapiña, injusticia, desobediencia a la ley de Dios, desobediencia a la voluntad de Dios, impunidad total. Pero en este contraste vemos que inclusive hasta las mismas autoridades reconocieron el mensaje que le estaba dando el profeta de Dios en este momento. El versículo 10 nos dice la misericordia de Dios ante el arrepentimiento de Jonás nuevamente. Versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Una aclaratoria, porque entonces está diciendo que Dios se arrepintió. Nosotros hemos entendido que Dios no es hombre y se arrepiente. El escritor en este momento está utilizando una figura de lenguaje que se llama el antropomorfismo. ¿Qué es el antropomorfismo? Es darle o hablar de Dios como actuando como un hombre. Es como cuando también dice, el brazo de Jehová no desfallece. Nosotros hemos entendido que Dios es espíritu, no tiene cuerpo, no tiene miembros como los humanos. Pero se habla de su brazo para darnos a entender en nuestra dimensión cómo es la fuerza de Dios, para hablar de la potencia de Dios, del poder de Dios, de la capacidad de Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces, en ese sentido, el escritor registra que Dios se arrepintió del mal que les había anunciado. No es que Dios ahora, me voy a arrepentir de lo que voy a hacer, sino que es una manera de registrar que Dios estaba dispuesto a llevar su juicio, en su misericordia se los anunció de antemano para que ellos cambiaran su mal camino. Y hay una promesa puesta precisamente, ellos cambiaron y Dios no les hizo el juicio que les había prometido. Los anuncios en la Biblia acerca de los juicios de Dios se dieron siempre con el propósito principal de que las personas se arrepintieran. Todos.
por la historia bíblica vemos que Israel no se arrepintió y después vinieron sendos juicios que si somos sinceros, hasta brutales fueron. Y viene la gente, ay, pero eso se ve como tan egoísta, tan malo. El Dios del Antiguo Testamento es tan malo, tan malo. Les anunció reiteradamente que su juicio venía. Utilizó hasta una nación pagana, como es el caso de Jonás, para advertirles sobre la respuesta y para que ellos vieran cómo actuaba Dios. Y aún así el pueblo rehusó a arrepentirse, rehusó a estar en cuentas con Dios. Jonás, aunque obedece en esta sección, está descontento con los planes de Dios. Y también, hermanos, es muy interesante cuáles son las palabras de Jonás cuando él ve que Nínive no es destruida. Dice capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Usted puede notar esas palabras de Jonás? Esto es lo que yo sabía que iba a pasar. Si ellos se arrepentían, tú los perdonarías. Yo sabía cómo tú actuarías, Dios. Pregunto, ¿cómo sabía Jonás que Dios actuaba así? Él está citando un versículo, hermano. Esas palabras: sabía yo que tú eres misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Ese es el fundamento por el cual Jonás dice: yo sabía cómo tú ibas a actuar. Está citando el Pentateuco en Éxodo 34, cuando Moisés habla con Jehová. Jehová se revela a Moisés como tardo para la ira, grande en misericordia. El Hijo de Dios conoce y sabe, o Dios tiene una condescendencia de revelarle cómo va a actuar Él. Y Jonás puede saber cómo Dios va a actuar porque confía y le cree a su palabra. Confía y le cree a su palabra. Tú dijiste que eras así. Sabía yo que tú ibas a hacer eso. Amén. Amén. Para que tú sepas, hermano, Dios te ha revelado su voluntad y qué quiere. Se muestra el nivel de insensatez y ceguera, se vuelve exagerado y dramático. Versículos 2 y 3, con eso termina la última sección. Versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Versículo 4, y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Jonás aquí en estos versículos también está citando otra parte de las Escrituras. ¿Saben cuál es? A Elías. Elías es uno de los profetas que dice precisamente: ahora, en la pregunta retórica del Señor, está tratando de verle la insensatez en la que se está comportando Jonás. Mejor es que me muera a estar vivo. Se volvió dramático totalmente. Eso es lo que hoy en día dirían que es una persona que es bipolar. Ahora, las categorías psiquiátricas y psicológicas dicen bipolar, esquizofrénico, temperamento volátil. Dios lo determina insensatez y pecado. Una persona que se frustra porque quieren que las cosas suceden como él quiere y que no reconoce la mano de Dios
en todos los acontecimientos. Así dice la Biblia que es una persona así. Vean la insensatez de Jonás, porque él, a pesar de que es testigo de la misericordia de Dios, note también el contraste entre el capítulo 3, la tercera sección, y la segunda sección. En la segunda sección se nos habla del proceso de Dios con el mismo Jonás de manera individual. Él se pone mal, desobedece, Dios lo mete en el juicio, se humilla, se arrepiente y Dios lo perdona. Vean la tercera sección, que es el mismo actuar de Dios, pero esta vez con una nación. Aquí de manera individual, en la tercera sección con una nación. Ellos quebrantaron la ley de Dios, viene el juicio de Dios, pero se les anuncia que se arrepientan, responden en arrepentimiento y nuevamente Dios, ¿qué? Perdonando todo. Dios está dando sus lecciones de cómo es su misericordia. A Jonás eso le importa un poquito y él dice, no, mejor es morirme. Y con eso le damos entrada a la cuarta y última sección. La cuarta y última sección, que está en el capítulo 4, desde el versículo 6 hasta el versículo 11, relata la insensatez de Jonás al cuestionar la voluntad de Dios. Hay una nueva lección a Jonás sobre la misericordia de Dios ante el pecador arrepentido. Comienza en el versículo 6. Dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás, ¿qué, hermanos? Se alegró grandemente por la calabacera. Antes estaba amargado, porque Dios había perdonado a un país. Ahora está muy alegre, está eufórico, porque creció una rama que lo tapaba el sol. Versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte otra vez más. Estaba que se quería morir, estaba enojado. Luego estaba muy alegre, y otra vez se quería volver a morir. Y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la cabecera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Entonces vemos la cuarta y última sección de la enseñanza a Jonás. Intencionalmente esta sección está con detalles rayando en lo ridículo para mostrar la debilidad de carácter de Jonás. Comienza inclusive hasta con un toque humorístico. Jonás se pone enojado, está muy enojado porque no se termina destruyendo a Nínive, pero entonces él se pone en un lugar aparte para ver con cierto sentido de esperanza de que Dios destruyera la ciudad, pero resulta que Dios no la destruye. Él hace una enramada, como decía, una chocita con rama, y Dios entonces hace crecer una planta. No se sabe cuál es la especie de planta. Otra vez tenemos que tener el detalle que Dios la preparó. Es posible que no haya otra planta de ese tipo para este momento, y que creció de manera impresionante en un espacio de una noche. Dios preparó 3 veces, dice, preparó la planta, preparó el gusano y preparó todas las cosas que estaban pasando. Lo mismo que en el capítulo 1. Jonás se alegra por la misericordia de la calabacera. Esa es la ironía. El hecho de que hubiera una calabacera de repente que le daba fresco, volvía a disfrutar de esa misericordia de Dios. Pero aquí Dios cambia la manera de enseñar. En el capítulo 2 le enseñó dándole la misericordia, teniéndolo en el vientre del pez, y luego, después de 3 días, vomitándole en tierra. En este momento él se alegra de la misericordia, pero Dios hace un cambio, le quita la misericordia, para que él vea lo que es vivir sin la misericordia de Dios.
Y cuando le quita la misericordia de la calavecera, Dios aparte manda un viento solano, según unos dicen que es cuando hace brisa, pero una brisa caliente, esa que igualito tú sientes la resolana del sol, aunque estés en sombra, no te da frescura, sino que te da más bien, te sofoca, y así tiene Dios a Jonás de nuevo. Lo tuvo así dentro del mar, y en este caso lo tiene así, quitándole la misericordia. Dios le está diciendo a Jonás, mira lo que es vivir sin mi misericordia. Pero en este caso por tener sombra nada más. Y Jonás está que se quiere morir otra vez. Entonces en el versículo 10 y 11, Dios le da la lección y la conclusión. ¿Te alegras por la calavecera y te entristece la calavecera? Claro. Vean también el sentido invertido de los valores de Jonás. Jonás estaba alegre por una rama. Eso es típico de los hombres hoy. Ellos defienden la ecología, defienden los animales. Yo he visto cómo gente invierte dinero, dona, hace cosas con tal de que un animal esté bien, pero no le hablen de un ser humano. No lo soportan. Pregunto, ¿quién fue hecho a imagen de Dios? El hombre. La creación es importante. Yo no estoy diciendo que vayamos y talemos todos los árboles y que matemos a todos los animales. No, yo no estoy diciendo eso. El cristiano, en una visión correcta del mundo, de la creación, cuida la creación porque la creación es de Dios. Pero el punto máximo de esa creación es el hombre. Y a veces usted puede ver cómo personas se regocijan con un animal, con las plantas, con el cielo, con el agua, con cualquier objeto inanimado de la creación, pero detestan pasar tiempo con un ser humano. Yo he visto, por ejemplo, las series estas como Animal Planet, National Geographic, que a veces algún león atacó a su domador y casi lo mata. Luego estos hombres, después que vivieron, gracias a Dios, por lo general dicen, no, pero no hay que enojarse con el animal, él simplemente actuó como un animal. Pero que no le falle un ser humano. Lo condenan y no quieren saber nada de esa persona. La inversión de los valores, insensatez y ceguera. Dios le hace ver a Jonás, tuviste misericordia por una rama, porque era bonita, te refrescó un momento, pero la destruí en un día, tú no la hiciste crecer, tú no sabes cómo fue que creció, ni nació ni nada, y te molestaste, te dio dolor. Sí, claro, un desperdicio. No voy a tener yo misericordia de 120,000 personas que no saben distinguir entre el bien y el mal. Hermanos, que el Señor nos ayude a tener su sistema de valores realmente, a valorar lo que hay que valorar y a quitarle valor a lo que realmente hay que quitarle valor, porque así esto es espejo y evidencia de muchos de nuestros afectos donde están. Jonás no quería ver la misericordia de Dios en la gente. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Porque el celo misionero se enfría precisamente porque no hay misericordia. No hay misericordia. Que el Señor nos ayude a ver entre las personas que realmente no tienen el discernimiento para ver entre el bien y el mal, y que tú con el mensaje de salvación puedas comunicarse. Dios aplica esta es la conclusión, se hace el contraste entre el dolor por la pérdida de una rama y la falta de compasión por las pérdidas de vidas humanas. Los hombres no manifiestan esa compasión. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a aplicar correctamente el mensaje del libro de Jonás en nuestra vida. Oremos.
Gracias, Señor, te damos por tu misericordia. Señor, ayúdanos, porque inclusive este siervo, obedeciendo, Padre, tu voluntad revelada, aún, Señor, seguía con insensatez y ceguera. Ayúdanos, Señor, por favor, a ver estos puntos grises en nuestra propia vida, para que nosotros demos realmente valor a lo que es importante. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un último detalle, hermanos, perdón, que fue el gran detalle. En el libro de Jonás vemos la referencia a la resurrección y a la muerte de nuestro Señor en 3 días y 3 noches. Hay otra referencia al Señor Jesús allí. ¿Cuál es? Una señal del mismo Señor Jesús. Él es el pez. Él es el pez. En medio del juicio de Dios, Jonás fue protegido del juicio de Dios en el vientre del pez. La Biblia anuncia que hay un juicio sobre los hombres, pero a todo aquel que esté en Cristo será protegido del juicio de Dios. Esa es la señal.